Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una organización, fascinante y bastante compleja, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA. Hola, sí, una pieza clave en el tablero internacional, sin duda. Fundado allá por 1957, con sede en Viena, este organismo intergubernamental nació de una paradoja muy curiosa, ¿no? Mm, Por un lado, el miedo atroz a las armas nucleares después de la Segunda Guerra Mundial, y por otro, la esperanza en los usos pacíficos de esa misma energía atómica. exacto. Y su misión, desde el principio, ha sido esa, navegar esa dualidad. Fomentar la energía nuclear para el desarrollo, sí, pero, crucialmente, impedir su uso para fines militares. Opera de forma autónoma, ¿eh? Pero claro, rinde cuentas ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Es un actor, a veces polémico, pero fundamental. Desde luego. Nuestro objetivo hoy es desgranar un poco qué es el OIEA, por qué surgió, cómo funciona realmente por dentro y por qué sigue siendo tan relevante hoy. Tenemos bastante material, ¿eh? Sí, hay mucho que comentar. Así que vamos a ello. Venga. Para entender bien al OIEA, hay que viajar a los años 50, plena Guerra Fría. El fantasma nuclear, pues, sobrevolando todo. La tensión era máxima entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La tecnología atómica era básicamente sinónimo de destrucción. Y en ese clima, el presidente Eisenhower lanza en el 53 su famoso discurso Átomos para la Paz, en la ONU. Propone crear un organismo internacional. Eso es, una idea para canalizar el poder atómico hacia fines constructivos y a la vez intentar controlar su potencial destructivo. Algo muy audaz para la época, la verdad. Fue como la chispa inicial, ¿no? Pues sí, fue el pistoletazo de salida. Luego vinieron, claro, negociaciones intensas. Se aprobó el Estatuto del OIA en 1956 y entró en vigor en julio del 57. Pero la idea original de Eisenhower era un poco distinta, ¿verdad? Algo de un banco nuclear. Sí, fíjate, era más ambiciosa. La idea era un banco nuclear internacional donde los países depositarían material fisible, o sea, el material que puede generar la reacción en cadena. Vale. Pero la URSS, receló. Vio un riesgo para su soberanía, claro. Al final se acordó un rol diferente para el OIEA, más de intermediario y verificador, facilitar la cooperación pacífica y asegurarse de que no se desviara a usos militares. O sea que esa tensión entre promover y controlar ya estaba ahí desde el minuto uno. Totalmente. Define al organismo desde su nacimiento, en cierto modo. Y su historia, ha tenido líderes muy significativos, desde el primer director general, el estadounidense W. Sterling Cole, Hmm. pasando por figuras como los suecos Sigvard Eklund y Hans Blix, casi 40 años entre los dos, o Mohamed el-Baradei, el egipcio, que ganó el Nobel. Sí, y hasta el actual director general, el argentino Rafael Grossi, que es el primer latinoamericano en el cargo. Nombres importantes. Pero más allá de las personas, ha habido momentos clave, ¿no? Accidentes. Uf, sí. Hitos como Chernobyl en el 86 y Fukushima en 2011 fueron puntos de inflexión tremendos. Obligaron al OIEA a reforzar, pero drásticamente, su enfoque en la seguridad nuclear. Claro, ya no bastaba con promover. Exacto. La prevención de accidentes, la respuesta a emergencias, todo eso se volvió prioritario. Y claro, se intensificó el debate sobre si sus recomendaciones de seguridad debían ser más vinculantes. Y hablando de reconocimiento, aquí viene algo interesante. El Nobel de la Paz en 2005, para el OIA y para el Baradei, su director entonces. Sí, un momento muy significativo. Se destacó esa labor incansable para prevenir la proliferación nuclear y asegurar el uso pacífico más seguro posible. Un reconocimiento a ese equilibrio tan difícil que mencionábamos. Recuerdo que el Baradei dio un discurso potente, ¿no? Comparando gastos. Sí, dejó una reflexión impactante sobre las prioridades globales. Comparó el gasto militar mundial con lo que se necesitaría para cubrir necesidades básicas del planeta. Fue un toque de atención importante. Bueno, volviendo a la esencia del OIEA, como decíamos, tiene casi una triple personalidad, ¿no? Promotor, policía y garante de seguridad. Todo a la vez. Así es. Vamos a ver cómo intenta equilibrar esos roles con sus tres misiones principales. Vale. Empecemos por la cara más, digamos, amable. Los usos pacíficos. El estatuto le manda acelerar y aumentar la contribución de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad.
¿Y eso cómo se traduce en la práctica? Pues en fomentar la investigación, facilitar el acceso a materiales y tecnología nuclear para fines médicos, piensa en radioterapia, diagnóstico, agrícolas, industriales o energéticos, y también promover el intercambio de conocimiento técnico. Hay departamentos específicos para esto: energía nuclear, ciencias y aplicaciones nucleares, cooperación técnica. Esa ayuda sobre todo a países en desarrollo que quieren usar tecnología nuclear, ¿cómo se financia? ¿Hay suficiente dinero para asegurar que se haga bien, con seguridad, desde el principio? Áreas de los Estados miembros. Eso cubre las operaciones básicas, incluyendo las salvaguardias. Vale. Pero mucha de la cooperación técnica, de la ayuda directa, se financia con contribuciones voluntarias a un fondo específico. Ah, o sea que depende de que los países quieran donar. Exacto. Lo que significa que la capacidad de asistencia, pues bueno, depende de la voluntad de los donantes. Y eso, claro, puede generar limitaciones o debates sobre qué se prioriza. La seguridad en la implementación inicial es, por supuesto, una preocupación central en estos proyectos. Entendido. Bueno, pasemos al segundo pilar, el rol más de policía, digamos, las salvaguardias. Esta es quizás su función más conocida y la más delicada, ¿no? Sin duda. Las salvaguardias son el sistema de verificación. La idea es asegurar que los materiales y la tecnología nuclear que un país declara como civiles, pues que no se desvíen en secreto a programas militares. Cobraron más importancia con el TNP, ¿verdad? El Tratado de No Proliferación. Totalmente. Con el TNP de 1968, los países sin armas nucleares que lo firman se comprometen a no desarrollarlas y, a cambio, aceptan inspecciones del OIA en sus instalaciones nucleares. Todo bajo un acuerdo de salvaguardias específico. Es el mecanismo internacional para intentar generar confianza. Suena crucial, ¿sí? Pero esas inspecciones tienen límites. ¿Qué pasa si un país no colabora del todo? ¿Hasta dónde pueden llegar los inspectores? Ahí está el kit de la cuestión, el desafío permanente. El alcance de las inspecciones depende del tipo de acuerdo firmado. Los acuerdos estándar permiten verificar el material declarado, lo que el país dice que tiene. Mm, Pero luego están los protocolos adicionales. Se adoptaron después de que se descubriera el programa clandestino de Irak en los 90. Estos dan al OIEA más herramientas, más acceso, incluso a lugares no declarados, para buscar indicios de actividades ocultas. Ah, vale, son más potentes. Sí, pero al final la eficacia siempre depende de dos cosas: la cooperación del Estado inspeccionado y la capacidad del OIEA para detectar anomalías, y si es grave, reportarlo al Consejo de Seguridad de la ONU. Claro. ¿Y si un país decide no colaborar? Pues ahí están los límites. El caso de Corea del Norte es un ejemplo claro. Se retiró del OIEA en 1994 tras incumplir su acuerdo. Muestra los límites del sistema cuando falla la voluntad política. Entendido. Y llegamos al tercer pilar, la seguridad nuclear, que en inglés es safety, y la protección física, security. A veces se usan juntas, pero son exactamente lo mismo. No exactamente. Aunque las dos buscan prevenir daños, la seguridad nuclear o safety se centra en prevenir accidentes, fallos técnicos, errores humanos, desastres naturales. Piensa en Chernóbil o Fukushima. Busca que las plantas operen de forma segura. Vale, evitar que algo salga mal por accidente. Eso es. En cambio, la protección física o security se enfoca en prevenir actos malintencionados, robos de material nuclear o radiactivo, sabotajes a instalaciones, terrorismo nuclear. O sea, evitar que alguien haga algo malo a propósito. Exactamente. Ambas áreas son vitales, claro, y ganaron muchísimo peso después de los accidentes graves. A raíz de Fukushima, por ejemplo, se impulsó la idea de hacer inspecciones de seguridad internacionales revisadas por pares. Revisadas por pares. ¿Sí? Peer-reviewed. Que expertos de otros países miembros evalúen las prácticas de seguridad de una planta o un país. La idea es fomentar buenas prácticas y transparencia, aunque, de nuevo, su implementación sigue siendo voluntaria. Ya veo. Bueno, entendidas las grandes misiones, la pregunta es, ¿quién manda ahí dentro? ¿Quién toma las decisiones en el OIEA? ¿Cómo se organiza todo esto? Pues básicamente hay tres órganos principales. El cerebro político, digamos, es la Junta de Gobernadores. La Junta. Sí, es un grupo relativamente pequeño, unos 35 Estados miembros. Se eligen o designan buscando un equilibrio.
países con tecnología nuclear avanzada y también representación geográfica diversa. Se reúne varias veces al año y toma la mayoría de decisiones importantes sobre políticas, presupuesto, nombramientos, como el del director general. Vale, la Junta es como el comité ejecutivo, pero si son 180 miembros, ¿dónde tienen voz todos los demás? Esa es la conferencia general. Es la asamblea plenaria donde se sientan todos los Estados miembros. Se reúnen una vez al año, normalmente en septiembre. Ah, la reunión anual. Eso es. Allí se aprueban formalmente las decisiones más importantes que propone la Junta, presupuesto, nombramiento del director general, y se debaten las grandes líneas de actuación. Es el gran foro de debate multilateral sobre temas nucleares. Y luego, ¿quién hace el trabajo del día a día? ¿Quién ejecuta todo eso? Ese es el papel de la Secretaría. Es el personal profesional del OIEA, todos los funcionarios. Está encabezada por el director general, que, como decíamos, lo elige la Junta y lo aprueba la conferencia para mandatos de 4 años. ¿Y cómo se organiza la Secretaría? Pues está organizada en 6 departamentos principales que más o menos reflejan las misiones que hemos comentado. Energía nuclear, seguridad nuclear y física, ciencias y aplicaciones nucleares, salvaguardas, cooperación técnica y gestión. Ellos son los que implementan los programas y políticas decididas por la Junta y la Conferencia. Entiendo. Con esa estructura y esa presencia global que mencionabas antes, no solo Viena, también oficinas en Toronto, Tokio, Nueva York, Ginebra, laboratorios en Mónaco, Cyberthorf, Trieste, pues veamos cómo se traduce su trabajo en cosas concretas, mirando algún informe reciente. Sí, por ejemplo, el informe anual de 2022 destaca varias iniciativas. Está Rays of Hope, que se enfoca en mejorar el acceso a tratamientos contra el cáncer con radioterapia, sobre todo en África, donde hay mucha necesidad. Interesante. Luego está Zodiac, para ayudar a los países a detectar y responder a enfermedades zoonóticas, las que saltan de animales a humanos, usando técnicas nucleares para el diagnóstico rápido. Como la COVID, por ejemplo. Podría aplicarse, sí. También mencionan Nuted Plastics, que usa tecnología nuclear para seguirle la pista a la contaminación por plásticos en los océanos y ayudar a gestionarla. Plásticos. Curioso uso de la tecnología nuclear. Sí, tiene aplicaciones muy diversas. Y en energía está la iniciativa NHSI, que busca armonizar criterios para los reactores modulares pequeños, los SMRs. SMRs. Eso suena a futuro. ¿Qué son exactamente? Pues son en esencia versiones más pequeñas y sobre todo más estandarizadas de los reactores nucleares grandes que conocemos. La idea es que al ser modulares y poder fabricarse en serie, como en una fábrica, Ajá. pues podrían construirse más rápido y con un coste inicial menor que las enormes centrales actuales. Se ven como una posible opción para generar electricidad baja en carbono en redes más pequeñas o para usos industriales muy específicos, aunque, bueno, todavía enfrentan desafíos técnicos, económicos y regulatorios, claro. Y el OIEA intenta poner orden ahí, ¿no? Un marco común. Exacto, facilitar un marco común para que su desarrollo sea seguro. Iniciativas interesantes, desde luego. Pero no todo es color de rosa. Ha habido críticas al OIEA, ¿verdad? Especialmente después de Fukushima, se oyó bastante. Sí, las críticas existen y, bueno, a menudo resurgen con fuerza después de grandes eventos. La revista Nature, por ejemplo, sí publicó artículos cuestionando la agilidad y la claridad de la respuesta inicial del OIEA a Fukushima. Y esto alimenta un debate de fondo que sigue ahí. ¿Debería el OIEA tener más autoridad? ¿Poder imponer sus normas de seguridad, que hoy por hoy son, en su mayoría, recomendaciones no vinculantes? ¿O debe mantener su rol actual de asesor y promotor, respetando la soberanía de cada Estado? Es la tensión fundamental de la que hablábamos al principio, el doble sombrero. Exactamente, el doble mandato. Promover la tecnología nuclear y, al mismo tiempo, regularla y controlarla. Es un equilibrio, pues, muy difícil de mantener. Claro, porque ser promotor te acerca a la industria, a los países que quieren desarrollar la energía nuclear. Claro, y ser controlador, ser garante de seguridad, pues requiere independencia, mucho rigor y a veces tomar posturas que pueden incomodar a algunos Estados miembros. Manejar esa dualidad es un desafío constante para la credibilidad y la eficacia del organismo. Viendo todo esto, queda claro que el OIEA es una pieza central, casi insustituible, diría yo, en el complejo puzzle nuclear global. Fomentar beneficios, controlar riesgos, garantizar seguridad.
Hmm. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que su día a día es un ejercicio constante de diplomacia, de ciencia, de vigilancia, en un campo con un impacto potencial enorme. Ujú. Y para cerrar, quizás con una reflexión, las propias fuentes que analizamos apuntan a esas críticas sobre la capacidad real de hacer cumplir las normas y la dificultad de ese doble mandato. Si conectamos esto con el panorama general, Ajá. pues nos lleva a preguntarnos algo fundamental. ¿Puede una organización internacional, por muy experta y dedicada que sea, garantizar de verdad el uso seguro y exclusivamente pacífico de una tecnología tan potente como la nuclear? Sobre todo cuando depende, en última instancia, de la cooperación voluntaria de estados soberanos que tienen intereses a veces muy distintos, ¿no? Claro. El modelo actual, basado en recomendaciones, en verificaciones pactadas, ¿es suficiente para los desafíos nucleares que tenemos ya y los que vendrán en el siglo XXI? ¿O quizás se necesitarán mecanismos con más dientes, más vinculantes, con mayor autonomía real? Una pregunta abierta y crucial, sin duda. Hoy hemos intentado arrojar algo de luz sobre las muchas caras de esta organización tan compleja como necesaria. Gracias por acompañarnos en este análisis del Organismo Internacional de Energía Atómica. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con una figura legendaria, fascinante y, la verdad, bastante aterradora. Los berserkers nórdicos. Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí varias fuentes que nos hablan de ellos, ¿no? Y la idea es, bueno, intentar separar un poco lo que es historia de lo que es mito. ¿Quiénes eran? ¿Qué era eso de su furia? Vamos a intentar aclararlo. Exacto. A ver, la idea es analizar un poco todo, desde de dónde viene el nombre, que ya tiene su miga, hasta esas teorías sobre su comportamiento extremo en la batalla. Siempre, claro, fijándonos en lo que dicen las fuentes que hemos manejado. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por el nombre. Berserker. Suena potente, desde luego. ¿Qué significa exactamente? Pues mira, la palabra en sí, berserk, viene del nórdico antiguo. Es una palabra compuesta. La teoría principal, la que más se acepta hoy, es que significa camisa de oso. Ah, camisa de oso, o sea, por las pieles que llevarían, ¿no? Exacto. Ber sería oso y serker, camisa o prenda. La idea es que vestían pieles de oso, pues como símbolo o para obtener su fuerza, ¿sabes? Tiene lógica, sí. Pero me suena que había otra interpretación, algo de que luchaban sin armadura o algo así. ¿Puede ser? Sí, sí, la mencionas bien. Es la de Snorri Sturluson, el historiador islandés del siglo XIII. Él interpretó ver como desnudo. Ah, Claro, entonces para el berserker era camisa desnuda, como que iban a pecho descubierto, vamos, por la furia que tenían. ya. Pero bueno, Snorri escribió bastante después, unos 200 años después de que se les prohibiera. Y hoy en día esa idea tiene menos apoyo. Parece más sólida la conexión con el oso. Entiendo. Qué curioso cómo cambia la interpretación. Y, bueno, más allá del nombre, ¿de dónde salen? ¿Eran simplemente, no sé, unidades de élite vikingas, fuerzas especiales de la época? ¿O la cosa va más atrás? Pues ahí la cosa se pone interesante. Porque sí, funcionaron como tropas de élite, pero algunas teorías dicen que sus raíces son, mucho más antiguas. Más antiguas. ¿Cómo de antiguas? Se habla de posibles vínculos con cultos animales, con magia de caza, de la prehistoria incluso, centrados en animales como el oso, el lobo, el jabalí, animales fuertes, ¿no? Que se veían como fuente de poder. Ostras, o sea, una tradición casi chamánica que viene de mucho antes de los vikingos. Justo. Y hay pistas visuales, que apoyan esa idea. Por ejemplo, en la columna de Trajano. La de Roma, esa misma, del 113 después de Cristo, pues ahí aparecen guerreros germánicos aliados de Roma y algunos llevan capuchas con forma de cabeza de oso y de lobo. ¡Qué fuerte! Eso es siglos antes. Y no es lo único, están los cuernos de oro de Galejus, en Dinamarca, del siglo V, y sobre todo las placas de Torslunda, en Suecia, de la era de Vendel, entre el VI y el VIII. Ajá. Hay una placa ahí que es clave.
Parece que representa a Odín con un guerrero que lleva un tocado de lobo y lanza. Muchos creen que es un berserker o un Ulfedin. Un guerrero lobo. Exacto. Y hasta en Alemania, una vaina de espada del siglo VII, la de Gutenstein, tiene un guerrero con cabeza de lobo. O sea que esta idea del guerrero animal estaba por ahí, en el mundo germánico, desde bastante antes. Me has hablado de oso, lobo y antes mencionaste jabalí. ¿Había como clases distintas de berserkers? Pues las fuentes sugieren que sí, aunque a veces es un poco confuso, ¿eh? Los términos se mezclan. Pero sí, podemos distinguir como 3 grupos principales. Primero, los berserkers como tal, los guerreros oso, los que iban con la piel de oso. Las sagas islandesas describen su furia, el Berserkergang, de forma muy gráfica. Sí. ¿Qué decían? Pues que aullaban como bestias, echaban espuma por la boca. Y un detalle que se repite mucho, mordían el borde de los escudos de metal. Ostras, morder metal. Eso es, furia desatada. Totalmente. Y relacionado con esto, la creencia de que eran inmunes al fuego y al filo. Ajá. Aunque luego, eso sí, quedaban hechos polvo, muy débiles. Aquí entra el concepto de hamask, que es como cambiar de forma. Cambiar de forma, literalmente. Bueno, esa es la cuestión. Quizás era simbólico, ¿no? Adoptar la naturaleza del oso. Pero algunas sagas lo llevan al extremo. En la saga de Holfer Kraki, Bedvar Bjarki lucha como un oso gigante invisible mientras su cuerpo está en trance. Eso ya es pura leyenda. ¿Y los de lobo? ¿Los Ulfhenar? Esos son Ulfhethnar. Significa literalmente pieles de lobo. Ulf es lobo y Edin es piel, o chaqueta. Salen en varias sagas y sobre todo en el poema Haraldskvedi. El que mencionaste antes. Sí, ahí los describe como la élite del rey Harald Cabellera Hermosa. Llevaban pieles de lobo, quizás encima de la cota de malla, y se les asocia mucho con Odín. Claro. Odín, dios de la furia, la guerra, encaja perfecto. Totalmente. Y Snorri, otra vez, dice algo que cuadra muy bien. Los hombres de Odín iban sin cotas de malla, locos como perros o lobos, mordían sus escudos, mataban hombres, pero ni el fuego ni el hierro les afectaban. La placa esa de Torslunda parece una foto de esto. Oso, lobo y el jabalí. Existieron guerreros jabalí. A ver, este es más teórico, digamos, pero tiene su base. Se habla de los Jofur. La palabra Jofur significaba jabalí. Ajá. Pero en la poesía se usaba como metáfora, como kenning, para decir príncipe o guerrero. ¿Y por qué? Pues seguramente por la importancia del jabalí en el paganismo germánico. Era un animal sagrado asociado a Freyr y Freya. Y también por la costumbre de llevar yelmos con crestas de jabalí, como protección. Ah, claro. Como el yelmo de Sutton-Hoo, que tiene esa cresta. Justo, ese es un ejemplo perfecto, aunque sea anglosajón. La idea es que, igual que los otros buscaban la fuerza del oso y el lobo, pues a lo mejor había guerreros que buscaban la del jabalí, quizás con rituales ligados a esos yelmos. Es una hipótesis, ¿eh? No hay descripciones tan claras como con los otros. Entendido. 3 animales, 3 posibles especialidades. Y con esas pintas y esa fama, ¿cómo los veían en su época? ¿Eran héroes o más bien una amenaza? ¿Qué dicen las sagas? Pues mira, su imagen cambia mucho. Y eso es muy interesante. En las sagas más antiguas, a menudo son campeones, guardaespaldas de reyes, gente de élite muy valiosa. Figuras heroicas como Bodvar Bjarki. La guardia personal del rey, ¿no? Algo así. Podría ser, sí. Pero luego, en las sagas más tardías, ya escritas en época cristiana, la cosa cambia radicalmente. A peor. Mucho peor. Los pintan como matones, fanfarrones, saqueadores que abusan de su fuerza, que retan a duelos para robar, villanos de manual, vamos. Vaya, una demonización en toda regla. La influencia cristiana, supongo. Sin duda. Los veían como demonios paganos, directamente. Se pueden ver como arquetipos en las sagas. El berserker leal al rey, el que llega a una fiesta a desafiar a todo el mundo, el duelista profesional, Holgangumad, y luego el berserker más genérico, el vikingo violento y saqueador. Mencionaste el poema Haraldskvedi como la referencia más antigua. ¿Qué dice exactamente? Para ver cómo los veían al principio. Es fundamental. Es de finales del siglo IX. Torbjörn Hornklofi lo compuso para el rey Harald Cabellera Hermosa. Y habla así de sus Ulfhednar. Preguntaré por los berserks.
Vosotros, catadores de sangre, se refiere a los cuervos. Esos héroes intrépidos, ¿cómo son tratados? Aquellos que se adentran en la batalla. Pieles de lobo se llaman. En la batalla llevan escudos sangrientos. Rojas de sangre están sus lanzas cuando vienen a luchar. Forman un grupo cerrado. El príncipe, en su sabiduría, confía en tales hombres que atraviesan los escudos enemigos. O sea, feroces, sí, pero también leales, disciplinados, grupo cerrado, valiosos. Nada que ver con el matón de después. Nada que ver. Hay respeto o admiración por su capacidad militar en ese momento. Vale. Volvamos a eso que has dicho varias veces y que suena increíble. La inmunidad al fuego y al hierro. Eso es leyenda pura, ¿no? ¿Qué dicen las fuentes exactamente? Es que es muy persistente, ¿sabes? Lo repiten una y otra vez, que las espadas, las hachas, no les hacían nada durante el Berserkergang, ni el fuego tampoco. Pero... Pero sí las armas contundentes, garrotes, mazas, es así, Qué curioso. Como una piel mágica contra el filo, pero no contra el golpe. algo así. Hay historias muy gráficas. Un tal Harven, antes de luchar, muerde su escudo, traga carbones ardiendo y atraviesa hogueras. Tragar carbones. Madre mía. Y al final lo matan, pero con un martillo enorme de una forja, no con armas normales. Y los 12 campeones de Hrolf Kraki, igual, no retrocedían ni ante el fuego ni ante el hierro. Suena a exageración total o a trucos, ¿no? Lo de los carbones. Hombre, es muy probable que haya mucha leyenda ahí. Otro tema recurrente es que podían embotar las armas enemigas con la mirada o con magia. Fíjate, eso ya sale en Beowulf con Grendel, que las espadas no le hacían nada. Quizás un miedo antiguo a enemigos que parecen invencibles. Y con todo esto, en lo de morder el escudo, que es tan gráfico, ¿hay alguna prueba arqueológica? Algo que diga, mira, esto lo hacían. Pues de la inmunidad obviamente no. Pero de lo de morder el escudo, sí. Es alucinante. Las piezas de ajedrez de Luis. Las de la isla de Luis, las conozco, son una pasada. Esas son del siglo XII seguramente noruegas. Pues resulta que varias piezas de las torres son guerreros de pie con escudo y espada y están mordiendo el borde del escudo. ¿En serio? No me había fijado. Sí, sí, es una imagen súper clara del berserker de las sagas. Verlo ahí tallado siglos después te da una idea de lo fuerte que era esa imagen. Es un detallazo, la verdad. Un eco visual. Bueno, si eran tan extremos y su fama fue a peor, como dices, supongo que llegó un momento en que la sociedad dijo hasta aquí. ¿Cómo desaparecieron? Pues no desaparecieron sin más. Se les suprimió activamente. Conforme Escandinavia se centralizaba, se cristianizaba con leyes más serias, pues estos tíos tan incontrolables eran un problema. Claro. Las fuentes dicen que Jarl Eirik Hakonalson, que mandaba mucho en Noruega a principios del siglo XI, los ilegalizó, hacia el 1015. Una prohibición oficial. Sí, y en Islandia también. El código legal más importante, el Gragas, la ley del ganso gris, los condenaba al destierro. Si te declaraban berserker, eras un proscrito. Cualquiera podía matarte. Uf, qué duro. Y parece que funcionó, porque para el siglo XII ya no se oye hablar de bandas de berserkers. Desaparecieron. La sociedad los domesticó o los eliminó. Esto nos lleva otra vez a la pregunta del millón. ¿Qué era el Berserker Gang? Las descripciones son muy físicas. Escalofríos, hincharse, aullar. ¿Qué teorías hay hoy? Es la gran pregunta, claro. No hay una respuesta única, pero sí hipótesis interesantes. Las sagas describen como un proceso, ¿sabes? Empieza con temblores, castañeteo de dientes, frío. Luego la cara se hincha, se pone roja o azul. Después viene la rabia total. Aullidos, morder el escudo, atacar a todo Kiski. Y muy importante, después un bajón tremendo, confusión, agotamiento brutal, que podía durar días. Ese patrón subida, clímax, bajada es muy específico. ¿Qué explicaciones se dan? Pues hay varias líneas. Una muy famosa es la de las drogas, Ajá. que consumían algo para ponerse así. La seta Amanita muscaria es la sospechosa habitual, la roja con puntos blancos. La de los cuentos, eso tiene base. Se debate, algunos dicen que los efectos no cuadran del todo con la agresividad, pero la idea cogió fuerza en 1977. En una tumba vikinga en Firkat, Dinamarca, encontraron semillas de beleño negro. Beleño negro. Sí, Hyoscyamus niger. Es una planta muy tóxica. Provoca delirio, agitación, alucinaciones, la cara roja, taquicardia. Síntomas que sí encajan bastante bien con las descripciones del Berserker Gang. Anda, el beleño. Eso es interesante.
¿Y aparte de drogas? Pues también se habla de factores psicológicos y fisiológicos, quizás una especie de histeria autoinducida con rituales antes de la batalla, cánticos, danzas, hiperventilar, morder el escudo, todo para entrar en trance. Como una preparación mental extrema. Eso es. O incluso que algunos tuvieran problemas médicos como epilepsia o alguna enfermedad mental que explotara con el estrés del combate. Una mezcla de ritual y predisposición, quizás. Estrés de combate extremo, con lo que hoy llamamos TPT, trastorno de estrés postraumático. TPT en vikingos. Suena raro, pero ¿cómo? Lo propuso Jonathan Shea, un académico que trabajó mucho con veteranos de guerra. Él dice que las descripciones del Berserker Gang, esa activación brutal, la pérdida de control, la fuerza y luego el colapso, se parecen mucho a estados de hiperactivación berserker que sufren soldados hoy. Ya. Y lo más importante, dice que sobrevivir a eso podía dejar secuelas crónicas, insensibilidad emocional, alerta constante, ataques de rabia, síntomas típicos del TPT grave. Visto así, bueno, los humaniza un poco, ¿no? Ya no son solo monstruos. Esa perspectiva del TPT es impactante, la verdad. Cambia mucho la visión. Y conecta pasado y presente. Y volviendo a lo animal, las pieles de lobo, los aullidos, ¿pudieron los berserkers, sobre todo los Ulfeciednar, influir en las leyendas de hombres lobo? Es muy probable. Muchos expertos lo creen. Piensa que la línea entre un guerrero que viste piel de lobo, aúlla como un lobo y lucha como una bestia, y la figura del hombre que se transforma en lobo, pues pudo ser muy fina en la imaginación popular. Claro, su comportamiento salvaje y la conexión con el lobo seguramente alimentaron o se mezclaron con las creencias sobre licantropía que ya existían. Tiene todo el sentido, sí. La leyenda bebiendo de una realidad ya extrema. Está claro que, aunque desaparecieran en el siglo XII, su figura ha pervivido muchísimo. Muchísimo, y sigue muy viva en la cultura popular. Piensa en Bjorn, el cambiapieles del Hobbit de Tolkien, que se convierte en oso. Es un berserker de libro. Cierto, cierto. Y en videojuegos, es un clásico. Clases llamadas berserker, personajes como Bjorn en Assassin's Creed Valhalla, las transformaciones en oso en The Witcher 3. Está por todas partes. Y en cine también hace poco, ¿no? Sí, en The Northman, El hombre del norte, de 2022. Hay una escena inicial muy potente que intenta recrear un ritual de iniciación de guerreros tipo Ulfhedenar. Con los cánticos, los aullidos, el trance, busca esa atmósfera salvaje. La idea del guerrero consumido por la furia sigue fascinando. Desde luego. Entonces, resumiendo un poco, ¿quiénes eran los berserkers? Pues parece que no hay una respuesta fácil. Las fuentes nos dan un retrato complejo. Guerreros drogados, gente con problemas psicológicos o médicos agravados por la batalla, participantes en ritos chamánicos o una mezcla de todo, que cambiaba con el tiempo. Exacto. No hay una sola respuesta. Lo que sí vemos claro es cómo cambió su imagen. De protectores temidos y respetados, ligados a Odín, a marginados peligrosos que la sociedad tuvo que eliminar. Nos queda esa imagen brutal de una fuerza al límite del humano, cuya naturaleza real sigue siendo un misterio, ¿no? Ahí, entre la historia, la arqueología y la leyenda. Y quizá la reflexión final, algo en lo que pensar, es, más allá de la causa concreta de su furia, fuese la que fuese, ¿qué nos dice el fenómeno berserker sobre cómo las sociedades manejan la violencia en la guerra? Y sobre los límites que intentan poner a la ferocidad de sus propios guerreros para que no se vuelva contra ellos mismos. Quizá esa tensión explique por qué, siglos después, el eco del berserker todavía resuena tan fuerte. Hola y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno, en el mundo de las tortugas. Esos reptiles acorazados, sí, que llevan aquí, bueno, millones de años. Exacto.
Nuestro punto de partida es un artículo de Wikipedia, súper extenso. La verdad es que sí, es una fuente muy rica en detalles. Biología, comportamiento, de todo. Y nuestra misión, digamos, es sacar las claves, los datos más sorprendentes. Claro. Desde cómo se forma ese caparazón tan icónico hasta sus migraciones, su sitio en la cultura. Es un mundo. Vamos a ello. Empezando por lo más básico. ¿Qué es exactamente una tortuga? Pues a ver, son reptiles, pertenecen al orden Testudines y su característica principal, obviamente, es el caparazón óseo. Ajá. Hoy en día se distinguen dos grandes grupos vivos. Los Pleurodira, Esos son los que... los que doblan el cuello de lado para esconder la cabeza. Y luego están los Cryptodira, que meten el cuello recto hacia atrás, en forma de S. Vale. Y hablamos de unas 360 especies, más o menos, entre vivas y extintas hace poco, incluyendo las terrestres y los Galápagos, las de agua dulce. Y se las encuentra por casi todo el planeta, ¿no? Prácticamente sí. Casi todos los continentes, islas y las marinas, claro, en la mayoría de los océanos. Entiendo. Pero ojo, aunque muchas vivan en el agua, todas necesitan salir a respirar aire. Y muy importante, todas ponen los huevos en tierra. Siempre. Siempre en tierra, vale. Bueno, pues hablemos de ese caparazón. Es lo primero que llama la atención. ¿Qué tiene de especial más allá de ser duro? Pues es que es único entre los vertebrados. Lo más increíble es cómo se forma. No es como una armadura externa que se añade, ¿sabes? ¿Ah, no? No, deriva directamente de su esqueleto. Las costillas, en lugar de ir hacia abajo, se ensanchan muchísimo hacia los lados. Anda. Y crecen hasta fusionarse. Eso forma la mayor parte de la cúpula del caparazón dorsal. Hay factores de crecimiento específicos, como el FGD10, que guían este proceso. O sea que su casa, por así decirlo, es parte de su columna y sus costillas. Literalmente. Exactamente. La parte de arriba, más curvada, es el caparazón, y la de abajo, plana, el plastrón. Y lo que tocamos por fuera no es el hueso directamente, sino una capa de escudos de queratina. Como nuestras uñas, vamos. Ah, claro. Y puede haber muchos, ¿eh? A veces más de 50 escudos en total, con nombres específicos y todo. Marginales, vertebrales. 54 escudos has dicho antes. Y la forma cambia mucho, ¿verdad? Según dónde vivan. Totalmente. Es pura adaptación. Las terrestres suelen tener caparazones muy altos, abombados, súper resistentes si algo intenta aplastarlas. Lógico. En cambio, las acuáticas los tienen más planos, más lisos, para moverse mejor en el agua, claro. Hidrodinámica pura. Las marinas son el caso extremo. Y hay más variaciones curiosas en la forma. Sí, varias. Algunas tienen formas como con picos o muy rugosas para camuflarse o parecer menos apetecibles. Ajá. Las tortugas de caja, por ejemplo, tienen como bisagras en el plastrón. Se pueden cerrar casi herméticamente. Ostras. Y en el otro lado del espectro tienes las tortugas de caparazón blando, que han perdido mucho hueso en los bordes. ¿Blando? ¿De verdad? Sí, es más correoso. Y la tortuga laúd, la marina gigante, casi no tiene hueso en el caparazón. Es sobre todo tejido conectivo grueso y piel, muy adaptada a la vida oceánica. Has mencionado la laúd gigante. ¿Qué diferencia de tamaño hay entre las tortugas? Pues es espectacular. La laúd es la más grande, viva. Puede superar los 2,5 metros y pesar 500 kilos o más. Medio tonelada. Sí. Y en el otro extremo tienes, por ejemplo, la Chersobius signatus, de Sudáfrica. Mide menos de 10 centímetros. Te cabe en la mano. ¡Qué barbaridad! Y si nos vamos a los fósiles, Archelón, una tortuga marina del Cretácico. Medía como 4,5 metros de largo y pesaba más de 2 toneladas. Increíble. Vale, más allá del caparazón, la cabeza, ¿también tiene algo especial? Pues sí, su cráneo es muy macizo. Y una cosa muy rara, no tiene las aberturas laterales, las fosas temporales, que tienen casi todos los demás reptiles y mamíferos para los músculos de la mandíbula. ¿Y dónde se anclan los músculos entonces? En la parte de atrás del cráneo. Y otra cosa, no tienen dientes, tienen picos de queratina. Como las aves. Exacto, adaptados a lo que comen, bordes afilados para carne, serrados para plantas o placas anchas para machacar conchas. Qué curioso. ¿Y el cuello? Con un cuerpo tan rígido, el cuello sí suele ser muy móvil. Muy flexible, sí, para compensar. Y aquí un dato sorprendente. Todas las especies de tortuga, todas, tienen exactamente 8 vértebras en el cuello.
Todas, desde las de cuello cortísimo a las de cuello de serpiente. Todas. Es una constancia increíble, parecido a lo de las 7 vértebras cervicales en todos los mamíferos, ¿sabes? Aunque la longitud del cuello varía una barbaridad. Muy curioso. ¿Y cómo se mueven? Porque pesan lo suyo. La imagen que tenemos es de lentitud. En tierra, muchas sí lo son. Una tortuga del desierto, pues, a 0,2 o 0,5 kilómetros por hora. Despacito. Vamos, que no ganan carreras. No. Pero en el agua, la cosa cambia. Las marinas pueden superar los 30 kilómetros por hora. Son rapidísimas. 30 kilómetros por hora. Y sus patas son un ejemplo perfecto de adaptación. Las terrestres, robustas, como columnas, a veces con garras fuertes para excavar. Como a las de los goferus, ¿no? Eso es. Las de agua dulce, pues con membranas entre los dedos para remar. Y las marinas, bueno, las patas delanteras son aletas potentísimas. Nadan como si volaran bajo el agua. ¿Y las traseras de timón? Exacto. Propulsión delante, dirección detrás. Muy eficiente. Toda esta anatomía tan particular sugiere que perciben el mundo de forma diferente también. ¿Cómo ven? ¿En color? Sí, ven en color. Tienen conos y bastones, como nosotros. Y algunas, como la famosa tortuga de orejas rojas, tienen 7 tipos de conos. Una barbaridad. ¿7? Las marinas, además, están adaptadas para ver bien tanto de noche, cuando salen a nidar, como bajo el agua. Tienen buena visión en el horizonte. ¿Y qué me dices del oído y el olfato? No se les ven orejas. Ova, por ejemplo, reacciona a sonidos entre 100 y 400 Hz. ¿Y el olfato? Muy bueno. Detectan sustancias químicas en el agua o el aire. Y esto parece importante para la navegación. Hay estudios con tortugas verdes que sugieren que usan señales químicas para orientarse. Vale, llegamos a una de las grandes preguntas. Respiran aire, pero tienen una caja torácica rígida por el caparazón. No pueden expandir el pecho. ¿Cómo lo hacen? Es una solución genial de la evolución. No mueven las costillas, mueven los órganos internos. ¿Cómo? Usan músculos abdominales específicos. Unos tiran de las vísceras hacia atrás y abajo para inhalar, creando espacio para que los pulmones se llenen. Ajá. Y otros músculos empujan todo hacia arriba y adelante para exhalar, como si usaran el hígado y los intestinos de pistón para mover el aire. Los pulmones están pegados arriba al caparazón y abajo a las vísceras. Qué ingenioso. ¿Es como un fuelle interno? Exactamente. Y he oído que algunas acuáticas tienen más trucos. Respiración cloacal. Sí, sí. Algunas pueden hacer intercambio de gases a través de la cloaca. Tienen unas bolsas ahí muy irrigadas. Les permite aguantar más tiempo sumergidas. Ostras. Respirar por ahí detrás. Increíble. Es sorprendente, la verdad. ¿Y cómo aguantan tanto bajo el agua sin ahogarse? Aparte de esa respiración extra, su sistema circulatorio está muy adaptado. Tienen un corazón con 3 cámaras, pero con una especie de tabique muscular que les permite desviar la sangre. Desviar la sangre. Sí, para que no vaya a los pulmones cuando no están respirando aire. Así ahorran el oxígeno que llevan en la sangre y los tejidos. Entiendo. Además, toleran niveles de oxígeno bajísimos y pueden funcionar mucho tiempo con metabolismo anaeróbico, sin oxígeno. ¿Y la acidez que eso genera? Ahí entra el caparazón. Libera carbonatos y otros tampones a la sangre para neutralizar el ácido láctico. El propio caparazón ayuda a respirar bajo el agua, en cierto modo. Es fascinante. ¿Y qué hay de otros retos, como la sal en el mar o la temperatura? Las marinas y algunas que viven en aguas salobres tienen glándulas de la sal cerca de los ojos. Excretan el exceso de sal por ahí. Por eso parece que lloran. Ah, por eso lloran las tortugas marinas. Exacto. Y las que viven en zonas muy secas pueden usar la vejiga urinaria como una gran reserva de agua. Hasta un 20% de su peso corporal puede ser agua almacenada ahí. Un 20%. Y para la temperatura, bueno, son ectotermas, de sangre fría. Dependen del sol y la sombra para calentarse o enfriarse. El comportamiento típico de verlas al sol. Claro. Aunque las muy grandes, como las gigantes terrestres o la laúd, tienen mucha inercia térmica. Tardan en cambiar de temperatura. Y la laúd tiene incluso un sistema de intercambio de calor en las aletas para mantener el cuerpo caliente en aguas frías. Vamos al comportamiento. La dieta. No todas comen lechuga, ¿verdad? ¿Qué va? La mayoría son omnívoras. Comen un poco de todo lo que pillan. Pero sí hay tendencias. ¿Cómo cuáles? Las terrestres suelen ser más herbívoras. Las acuáticas, en general, más carnívoras. Comen plantas, caracoles, larvas, medusas.
Cazan activamente. Algunas sí. Las tortugas mordedoras americanas cazan peces, anfibios, incluso pequeñas aves o mamíferos que se acercan al agua. Vaya. Y la tortuga caimán, que es espectacular, tiene un apéndice en la lengua que parece un gusano, lo mueve para atraer peces directamente a su boca. Un señuelo viviente. Exacto. Y luego hay especialistas. La tortuga carey come esponjas marinas, que son tóxicas para casi todo el mundo. ¿Esponjas? Sí. Y la laúd come casi exclusivamente medusas. Y la dieta puede cambiar. A veces los jóvenes comen más proteína y los adultos más vegetales, o cambia según la estación. Muy adaptable. Oye, y se suele pensar que son animales mudos, solitarios, quizá no muy listos. ¿Es justo eso? Pues mira, cada vez sabemos que no. Lo de mudas, por ejemplo, es falso. Un estudio analizó 53 especies y todas vocalizaban. ¿Todas? ¿Qué tipo de sonidos hacen? Pues sonidos de baja frecuencia, como gruñidos, bramidos, también clics. Los usan para comunicarse, en el cortejo, entre madres y crías recién nacidas, quizá para mantener el grupo unido. Qué interesante. La tortuga, de cuello largo, australiana, chelodina oblongua, tiene un repertorio vocal enorme, por ejemplo. ¿Y la inteligencia? También hay sorpresas. Aprenden. Tienen buena memoria. Hay un estudio con tortugas de Florida que recordaron una tarea 7 meses y medio después. No está mal. Y las tortugas gigantes de Galápagos aprenden rápido viendo a otras y pueden recordar lo aprendido 9 años después. 9 años. Y navegan usando puntos de referencia, mapas mentales. Tienen capacidades cognitivas relacionadas con el córtex medial parecido a nuestro hipocampo. Incluso se ha documentado juego en algunas especies. O sea que de simples nada. ¿Y para defenderse? Aparte de esconderse, Bueno, esconderse es lo principal, claro, pero también muerden, y algunas muy fuerte. ya me imagino. Otras sueltan un líquido apestoso por unas glándulas que tienen, o vacían la cloaca. Algunas hacen como exhibiciones de amenaza, abriendo la boca, o se hacen las muertas. Curioso. ¿Y las crías también? Las crías de tortuga cabezona, por ejemplo, si las coges, chillan muy fuerte. Quizá para asustar al depredador o alertar a otras. Hablabas de navegación. Las migraciones de las tortugas marinas son famosas, miles de kilómetros. Sí, son los únicos reptiles que hacen esas migraciones transoceánicas tan largas. Y lo más increíble es que vuelven a anidar a la misma playa donde nacieron. El natal homing. ¿Y se sabe cómo lo hacen? ¿Cómo encuentran esa playa exacta en medio del océano? Es todavía un misterio en parte. Se cree que usan una combinación de cosas. Quizá detectan el campo magnético de la Tierra, como una brújula interna. Mm, Quizá también se guían por el sol, las estrellas, y se piensa que pueden reconocer la firma química del agua de su playa natal, un poco como los salmones. ¿Como un olor? Algo así, una impronta química. La genética confirma que las poblaciones de cada playa son distintas, así que sí, vuelven a su origen. Fascinante. ¿Y el ciclo de vida? La reproducción. Pues los cortejos varían mucho, a veces son complejos, sobre todo en las acuáticas, con seguimientos, mordiscos suaves, movimientos de cabeza, pero no forman parejas para toda la vida. ¿Hay peleas entre machos? En las terrestres sí, a menudo. Los machos suelen ser más grandes y luchan por las hembras. En las acuáticas a veces los machos son más pequeños y usan más la exhibición. Y la hembra elige. La elección de la hembra es importante. Se ha visto en tortugas verdes que tienen formas de evitar a los machos que no les interesan. La cópula en sí puede ser complicada por los caparazones. Por eso muchos machos tienen el plastrón un poco cóncavo para encajar mejor. Claro. La fecundación es interna. Y las hembras pueden guardar esperma viable de varios machos durante meses, incluso años. Varios machos. O sea que una nidada puede tener padres diferentes. Exacto. Luego, como dijimos, ponen los huevos en tierra. Excavan un nido con las patas traseras con mucho cuidado. Eligen el sitio según la temperatura, la humedad, el tipo de arena. ¿Cuántos huevos ponen? Varía muchísimo. Desde uno solo en algunas especies hasta más de 100 en otras, como las marinas. Luego tapan el nido y, en general, se van. No hay cuidado parental de los huevos. Y aquí entra lo de la temperatura y el sexo, ¿no? Sí, en la mayoría. No lo determina la genética, sino la temperatura a la que se encubran los huevos. Hay diferentes patrones. En algunas, más calor da hembras, más frío machos. En otras, al revés. Y en otras, temperaturas extremas dan un sexo y las intermedias el otro. ¿Y lo de que se mueven dentro del huevo para elegir sexo? Sí, se ha visto en embriones de una tortuga china, Mauremis revesi.
Se desplazan dentro del huevo buscando zonas con la temperatura que parece que prefieren. Es increíble pensar que puedan influir así en su propio destino. Alucinante. ¿Cuánto tardan en nacer? La incubación suele durar de 2 a 3 meses, pero en algunas especies puede ser mucho más larga, incluso más de un año. ¿Un año en el huevo? Sí, cuando nacen rompen la cáscara con un pequeño diente de huevo temporal que tienen en el hocico. Son diminutas y muy vulnerables al principio. Muchísimas mueren, pero las que sobreviven, Crecen rápido al principio, imagino. sí, y luego el crecimiento se ralentiza mucho. Y la mortalidad baja drásticamente. Un adulto tiene una tasa de supervivencia anual altísima, a veces más del 99%. Y eso nos lleva a la longevidad. Viven muchísimo, ¿verdad? Es casi legendario. Sí, sí, son de los animales más longevos que existen. Jonathan, una tortuga gigante de Seychelles que vive en Santa Elena, cumplió 190 años hace poco. Está confirmado. 190 años. Y Harriet, una tortuga de Galápagos que se cree que recogió Darwin, vivió por lo menos 176 años, murió en 2006. ¿Y se sabe por qué viven tanto? ¿Se puede saber la edad de una tortuga? Se puede estimar por los anillos de crecimiento que se forman en los escudos del caparazón, un poco como los anillos de los árboles, aunque no es exacto. Su secreto parece ser que envejecen muy, muy lentamente. Tienen un metabolismo lento y una gran capacidad de reparar daños celulares. Vamos a viajar aún más atrás en el tiempo. ¿De dónde vienen? ¿Cómo surgió ese caparazón tan raro? Eso fue un gran misterio evolutivo durante mucho tiempo. La idea más aceptada ahora, gracias a fósiles clave encontrados no hace tanto, Sí, es que no empezó como placas en la piel que se fusionaron, sino por un ensanchamiento brutal de las costillas. lo que comentabas antes. Exacto. Hay fósiles como Eunotosaurus, del Pérmico, o Papochelis, del Triásico Medio, hace unos 240 millones de años, que ya tenían costillas anchas y en forma de T, pero sin caparazón completo. O sea, primero las costillas anchas. Eso parece. Luego vino Odontochelis, del Triásico tardío chino. Ya tenía el plastrón, la parte de abajo, completo y óseo. Pero arriba solo tenía las costillas anchas, sin fusionar. Mitad tortuga. Algo así. Y ya un poco después también, en el Triásico tardío, aparece Proganochelis, en Alemania y Tailandia. Esa ya tenía caparazón y plastrón completos y fusionados. La tortuga abuela casi perfecta. ¿Y por qué evolucionó? Solo para protegerse. Se ha propuesto una idea interesante. Quizá esas primeras costillas anchas servían como una base sólida para anclar músculos potentes para excavar madrigueras. Y de ahí, de esa función de ancla, derivó luego la función protectora del caparazón completo. Podría ser. ¿Y sus parientes más cercanos hoy en día? ¿Quiénes son? Antes se pensaba que eran un grupo muy primitivo, los anápsidos, sin aberturas en el cráneo. Pero los fósiles primitivos sí las tenían. Ahora la genética molecular lo deja bastante claro. ¿Y qué dice la genética? Que las tortugas son diápsidos y su grupo hermano, sus parientes vivos más cercanos, son los arcosaurios. Cocodrilos y aves. Exacto. Se separaron de ese linaje hace muchísimo, en el Pérmico, hace unos 255 millones de años. Son un linaje antiquísimo. Dentro de las tortugas actuales, la gran división es Pleurodira y Cryptodira, las que doblan el cuello de lado y las que lo meten recto. Esa es la división más fundamental, sí. Se separaron también muy pronto, en el Triásico tardío, hace unos 210 millones de años. Y no es solo el cuello, hay diferencias importantes en cómo funcionan los músculos de la mandíbula o en cómo se une la pelvis al caparazón. Y las criptodiras son las más diversas hoy. Mucho más. Ahí están las tortugas marinas, las mordedoras y de almizcle, las de caparazón blando y el grupo enorme Testudinoidea, que incluye a las tortugas de caja, la mayoría de Galápagos de agua dulce y todas las tortugas terrestres. Entendido. Y bueno, llegamos a la parte más complicada. Nuestra relación con ellas. Has mencionado amenazas. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Pues muy mal, la verdad. Es muy preocupante. Las tortugas son, después de los primates, el grupo de vertebrados con mayor porcentaje de especies amenazadas. ¿Tanto? Sí, se estima que entre el 50 y el 60% de las especies conocidas están amenazadas o ya se han extinguido recientemente. Es una crisis global. ¿Y las causas? Me imagino que somos nosotros. Principalmente, sí. Destrucción y fragmentación de sus hábitats, por supuesto, la caza para comer su carne o sus huevos, el uso en medicina tradicional, sobre todo en Asia,
Eso provocó la llamada crisis de las tortugas asiáticas, que diezmó poblaciones enteras. ¡Qué desastre! El comercio de mascotas, que a menudo es ilegal y saca animales de la naturaleza. La contaminación, no solo química, también lumínica, en las playas, que desorienta a las crías de tortugas marinas. El cambio climático, que afecta a las playas de anidación y a la proporción de sexos por la temperatura. Y la pesca accidental, el bycatch, también les afecta mucho, ¿no? Sobre todo a las marinas. Muchísimo. Millones de tortugas marinas mueren cada año atrapadas en redes de arrastre, palangres, redes de enmalle. Los dispositivos excluidores de tortugas, los DET o TETs, ayudan en las redes de arrastre, permiten que escapen. Algo es algo. Sí, pero no se usan en todas las pesquerías ni en todos los países y no solucionan el problema con otros tipos de pesca. Y no olvidemos las especies invasoras. Como la tortuga de orejas rojas. Exacto, liberada por gente que se cansa de ellas. Compiten con las tortugas autóctonas por comida y sitios para tomar el sol y pueden transmitir enfermedades. Es un problema grave en muchos sitios. Un panorama bastante sombrío. Pero, por otro lado, las tortugas siempre han tenido un lugar importante en la cultura humana, ¿no? A menudo positivo. Importantísimo, sí. Y muy antiguo. Aparecen en mitos de creación de muchísimas culturas. La idea de la tortuga cósmica que sostiene el mundo sobre su caparazón. Como en la India, o... En la India, sí. Y también en muchas culturas nativas de Norteamérica, que llaman a su continente Isla Tortuga. Son símbolo de estabilidad, de conexión con la tierra. Y de longevidad, claro. Y de longevidad, sabiduría, paciencia. En la antigua Mesopotamia estaban asociadas al dios Enki. En Grecia, según el mito, Hermes inventó la lira usando un caparazón de tortuga. Ah, la lira. Y en la China antigua, los caparazones, sobre todo los plastrones, se usaban para la adivinación. Se calentaban hasta que se agrietaban y se interpretaban las grietas. Es una de las formas más antiguas de escritura china. Qué curioso, usar un caparazón para escribir el futuro. Sí, y luego están en fábulas como la de la liebre y la tortuga, claro. O la formación militar romana testudo, que imitaba un caparazón protector. ¿Y en la cultura más moderna? ¿Siguen ahí? Por supuesto. Desde la falsa tortuga de Alicia en el País de las Maravillas hasta la gran Atuin de Terry Pratchett, que lleva el mundo disco a cuestas, o Gamera, el monstruo japonés, y las tortugas ninja, claro. ¿Cómo olvidarlas? Pero esta fascinación también tiene su lado oscuro. El comercio de mascotas que ya mencionamos, y su uso como recurso. La sopa de tortuga fue un plato de lujo. Los huevos se siguen consumiendo. ¿Y el caparazón? Para medicinas tradicionales como el guilingao chino, o para hacer objetos. El carey, que viene de la tortuga de ese nombre, se usaba para peines, joyas. Ahora su comercio internacional está prohibido, afortunadamente. Incluso se usaron caparazones como instrumentos musicales. Y bueno, hasta viajaron al espacio. Al espacio. Sí, en los años 60, en las naves soviéticas Zond. Fueron de los primeros seres vivos en circunvalar la Luna y volver. No tenía ni idea. Tortugas, astronautas. Bueno, recapitulando un poco todo esto, hemos visto una evolución increíble que lleva a ese caparazón único. Una estructura fascinante. Una diversidad enorme, adaptadas a casi cualquier ambiente. Una longevidad que desafía nuestra comprensión del tiempo. Asombrosa, sí. Comportamientos mucho más complejos de lo que se suele pensar. Comunicación, aprendizaje, navegación. Rompiendo muchos mitos. Y esa relación tan profunda y, a la vez, tan problemática con nosotros, desde ser dioses y símbolos hasta estar al borde de la extinción por nuestra causa. Quizá la reflexión final podría ser esa. Hablamos de un linaje que ha sobrevivido a casi todo. Sobrevivieron a la extinción que acabó con los dinosaurios, sobrevivieron a cambios climáticos brutales durante cientos de millones de años. Su diseño básico ha demostrado ser increíblemente resistente. Y sin embargo. Y sin embargo, ahora mismo, en lo que es un abrir y cerrar de ojos, en tiempo geológico, nuestra actividad las ha puesto contra las cuerdas. Muchas están desapareciendo ante nuestros ojos. Da que pensar. Sí. ¿Qué nos dice la vulnerabilidad actual de uno de los linajes más antiguos y resistentes del planeta sobre la magnitud real de nuestro impacto? Es algo sobre lo que reflexionar seriamente. Sin duda. Una reflexión potente para terminar. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan completa. Ha sido fascinante. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta la próxima.